Existe una historia antigua acerca de 4 hombres que viajaban juntos en un tren en Inglaterra, sentados frente a frente en uno de esos compartimentos cerrados tan comunes en aquella época. Y estos 4 hombres no se conocían entre ellos, pero sí, a medida que avanzaba la conversación, uno de ellos, como parte de un juego, afirmó que podía identificar con bastante precisión la ocupación de los otros 3. ¿A qué se dedicaban? Entonces, este hombre observó atentamente al primero de los hombres, y dijo: creo que usted es un médico. Sí, creo que usted es médico. Y el hombre confirmó que era correcto. Cuando le preguntó cómo lo sabía, le respondió que había considerado su forma de vestir, su porte profesional, su interés constante en la salud de los demás y el maletín negro que tenía y que parecía contener instrumentos médicos. Luego miró al segundo hombre y afirmó que era un maestro, probablemente de niños pequeños. Y una vez más el hombre estaba en lo correcto, había adivinado, estaba en lo cierto. Y la explicación del hombre fue similar. Dijo que este hombre tenía un interés genuino por los niños, por su capacidad también de transmitir y de comunicar ideas complejas con facilidad. Y finalmente observó al tercer hombre, bien vestido, con un portafolio lleno de libros, y dijo con total seguridad: usted es y debe ser un predicador. Y el hombre le respondió: no lo soy, lo que pasa es que he estado enfermo últimamente. Y esta historia puede parecernos tal vez graciosa, pero revela algo profundamente inquietante. ¿Y saben qué es? Que para muchos la imagen del cristiano, y particularmente la del predicador, está asociada a una seriedad tan marcada, a un semblante tan apagado que fácilmente se confunde con la enfermedad. Pareciera que el Evangelio produjera una especie de tristeza crónica, una vida marcada más por el peso que por el gozo, como si seguir a Cristo implicaría caminar permanentemente con el ceño fruncido, con el alma por el suelo, cansada. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos las Escrituras, en ningún lugar de la Biblia se describe al creyente como alguien dominado por la queja. En ningún lugar nosotros vemos al creyente como alguien que está dominado por la amargura persistente, por la melancolía espiritual. Muy por el contrario. La Biblia enseña y describe al pueblo de Dios como personas cuya vida ha sido radicalmente transformada por una esperanza viva, por una esperanza verdadera. Inclusive en el sufrimiento más real, nosotros encontramos ejemplos en la Biblia de hombres y mujeres que poseen un gozo profundo, un gozo firme, un gozo resistente ante las circunstancias cambiantes de la vida. No es un optimismo superficial, no es una sonrisa artificial, sino que vemos en las Escrituras un gozo que permanece incluso en medio de circunstancias que se derrumban. Y uno de los ejemplos más claros en la Biblia de esto es el apóstol Pablo. Escribiendo desde una prisión romana, vigilado constantemente por soldados y con un futuro incierto para él, Pablo no exhorta a la iglesia a simplemente tener una sonrisa artificial, a simplemente resistir ni sobrevivir la vida con resignación, sino que sus palabras son mucho más contundentes. Incluso pueden ser escandalosas para la lógica humana. Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y hoy vamos a estar estudiando y examinando este pasaje, este versículo de Filipenses capítulo 4, versículo 4.
Y vamos a entender no solo que el gozo cristiano es una obligación divina, sino que también vamos a entender y a explicar por qué es posible vivir con gozo en toda circunstancia y cómo ese gozo revela una vida verdaderamente gobernada por el señorío de Cristo. Así que los invito esta mañana a que abran sus Biblias a Filipenses capítulo 4, versículo 4. Y vamos a leer el contexto, comenzando en el versículo 1. Dice así Pablo: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Inclinemos nuestro rostro. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio, la dicha, el honor de poder abrir esta mañana tu palabra y ser enseñados por ella. Rogamos para que tu Espíritu ilumine nuestro entendimiento. Señor, que esta mañana podamos venir con corazones humildes para recibir lo que tienes para decirnos, Señor. Quita de nosotros cualquier distracción. Haz que podamos escuchar en medio de las circunstancias que estemos atravesando, las cuales tú conoces mejor que nosotros. Y que podamos salir de acá con un compromiso renovado a regocijarnos en el Señor siempre. Siempre. Lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Regocijaos en el Señor siempre. Noten cómo abre Pablo. Pablo abre con un mandato. Y este es el primer elemento del pasaje, si están tomando notas. El mandato. Y es el más obvio de todos. Pablo dice, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, ¿qué? Regocijaos. Noten que la importancia de este mandato es tal para el apóstol que no solo lo pronuncia al inicio del versículo, sino también al final. 2 veces dice regocijaos. O sea, hay un énfasis deliberado, hay un énfasis intencional, no hay lugar para ambigüedades, no hay espacio para malas interpretaciones. Pablo aquí no está describiendo una experiencia ideal, ni está sugiriendo que el regocijo es una disciplina que nosotros optamos tener en la vida cristiana, no. No, Pablo acá está imponiendo una obligación espiritual para todo creyente. Regocijaos. Regocijaos. Noten que el texto transmite un sentido de deber, de compromiso, que alcanza a toda la iglesia, a la iglesia entera. El punto de Pablo es este: si alguien pertenece a Cristo, entonces este mandato le concierne. Como parte del pueblo de Dios, ningún creyente queda exento del llamado a regocijarse. ¿Eres creyente?, dice Pablo, regocíjate. Regocíjate. Nadie queda exento de este llamado. Ahora bien, esta verdad muchas veces suele ser malentendida por muchos que están en la iglesia. Porque muchas veces se asume que el gozo es una virtud que está reservada especialmente para aquellos que fueron favorecidos por Dios. Como que si dependiera de las circunstancias externas. Hay personas que dicen, bueno, fulanito puede gozarse porque tiene salud, yo no la tengo. Fulanito puede gozarse porque él tiene estabilidad económica, porque tiene una familia ordenada, porque tiene un ministerio fructífero. Pero noten que Pablo acá no dice regocijaos cuando la familia está ordenada. Pablo no condiciona el gozo. Pablo no nos da una circunstancia específica.
no limita el gozo a las estaciones favorables de la vida, solamente cuando sale el sol. No dice eso Pablo. Ahora, hay otras veces que el gozo se vincula incorrectamente con el temperamento. Hay creyentes, por ejemplo, que piensan que jamás podrán regocijarse como otros porque ellos no son así. Dios no me creó tan expresivo como tal persona. No soy tan alegre yo, soy diferente. Entonces noten que el gozo se termina redefiniendo como un rasgo de la personalidad y no como una respuesta espiritual. Y no falta también quienes asumen que el gozo es una virtud avanzada, es un plus, algo que está reservado solamente para esos creyentes maduros que han caminado con el Señor por más de 20 años, como que si el gozo fuera una categoría aparte de la vida cristiana a la que pocos acceden. Y la verdad que todos estos razonamientos, aunque comunes, no son bíblicos. No están fundamentados en la palabra de Dios. Noten que Pablo aquí se dirige a todos los creyentes en Filipos, sin excepción alguna. Eso lo vemos desde el principio de la epístola. Filipenses capítulo 1. Pablo, versículo 1, y Timoteo, siervos de Jesucristo, ¿a quiénes? A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Pablo se está dirigiendo a todos. Pablo no es que dice regocijaos en el Señor siempre y se está dirigiendo solamente a los líderes. No, Pablo no hace distinción entre los ancianos y los miembros, no hace distinción en el mandato entre maduros y nuevos convertidos, entre fuertes y débiles en el Señor, no. Y noten que a diferencia de la exhortación que está justamente antes en el versículo 2, donde Pablo se dirige específicamente a dos mujeres, a Evodia y a Síntique, acá nosotros no vemos que Pablo limite el mandato a algunas personas solamente. Pablo quiere enseñarnos que el gozo es universal, porque es una pieza fundamental de la vida del creyente, del carácter del creyente. Y esto siempre ha sido así. Incluso desde antes del nacimiento de la iglesia en Hechos 2. Noten, por ejemplo, el salmista, en el Salmo capítulo 33, versículo 1, él ordena y dice, alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Alegraos, los justos. David, en el Salmo 37, versículo 4, lo expresa de otra manera. Él dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate, alégrate. Y en el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo manda a sus discípulos, en Mateo capítulo 5, versículo 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Es grande. Noten que el patrón a lo largo de toda la Biblia, sea en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es el mismo. El patrón es consistente, el patrón es claro. El gozo es un mandato divino que concierne a todo el pueblo de Dios, no solo a algunos, ni tampoco a la iglesia de Filipos solamente. Aunque Pablo aquí se está dirigiendo a esta iglesia local específica en aquel momento, recuerden que las cartas de Pablo eran leídas, eran compartidas y eran reconocidas por los cristianos en general. Nosotros leemos en Colosenses, por ejemplo, 4:16, en Primera de Tesalonicenses 5:27, donde Pablo instruye que esa carta después se lea en otra congregación. Entonces, la orden que Pablo le está dando a la iglesia en Filipenses trasciende esa localidad y nos alcanza hoy a nosotros, aquí, en North Hollywood, en Los Ángeles, California. Y el punto es este, así como Dios nos manda a creer, así como Dios nos manda a amar, así como Dios nos manda a arrepentirnos, así como Dios nos manda a perseverar, Dios también nos manda a regocijarnos. Es una orden.
Y es una orden de primer nivel que no podemos relativizar y que no podemos dejar que sea relegada por otras órdenes. Y esto explica por qué Pablo repite la orden 2 veces. Como que si una vez no fuera suficiente, Pablo la repite 2 veces, al principio y al final, porque él sabe que el gozo es una de las características claves de la vida cristiana. Y que muchas veces se pierde. Pablo quiere que entendamos lo siguiente, hermanos. Pablo quiere que entendamos que es inaceptable que el cristiano se conforme a una vida marcada por la amargura, a una vida marcada por la queja constante, por la tristeza crónica. Un creyente que carece de gozo no es que está simplemente atravesando por una etapa difícil de la vida. No. Ese creyente está fallando en obedecer un mandato de parte de Dios. O sea, negarse a regocijarse no es una debilidad emocional. Según Pablo, es una desobediencia espiritual. Y si esta verdad a nosotros nos incomoda, no es el texto el que necesita ajuste, somos nosotros. Somos nosotros el problema. Ahora bien, antes de avanzar al próximo elemento que vamos a ver en este pasaje, yo creo que acá es necesario hacer una aclaración fundamental y muy importante, porque no todos entienden lo que este gozo significa ni cómo opera en la vida cristiana. Está claro, según lo que hemos visto hasta ahora, que se trata el gozo de un mandato divino que alcanza y está dirigido a toda la iglesia. Seas nuevo en la vida cristiana o haya estado con Cristo caminando por más de 20 años. Pero la pregunta que surge es la siguiente: ¿cuál es la naturaleza de este gozo? ¿Qué es exactamente lo que Dios exige cuando nos ordena regocijarnos? ¿Cómo es que nosotros podemos identificar ese gozo en la vida real del creyente? Y yo creo que resolver esta serie de preguntas es crucial, porque aquí es precisamente donde muchos tropiezan en la vida cristiana. La mayoría de los cristianos asume equivocadamente de que si el gozo es un mandato, entonces no puede involucrar los afectos del corazón. Y el argumento suele expresarse de esta manera. Hay algunos en la iglesia que dicen, bueno, Dios no ordena emociones, sino acciones. Por tanto, el gozo debe ser solamente una decisión racional, una decisión de la mente. En otras palabras, muchas veces en la iglesia se piensa que Dios solo gobierna la mente, que solo gobierna la voluntad y que no puede demandar de una persona afectos, emociones diferentes, porque las emociones no se producen mecánicamente por la voluntad. Ahora, este razonamiento, aunque común, nuevamente no proviene de la Biblia, no es bíblico. Este razonamiento proviene de una visión reducida de lo que es el hombre, una falsa dicotomía entre la mente y el corazón. Y lo que sucede muchas veces es que el gozo termina confundiéndose con la indiferencia espiritual. Muchas veces. Muchas veces entendemos el gozo como una actitud que no se conmueve, como una actitud que no llora, como una actitud que no se duele, pero que tampoco se deleita. Y el punto que quiero hacer, hermanos, es que la indiferencia no es una virtud cristiana. La indiferencia es una distorsión espiritual. La solución bíblica a las circunstancias difíciles de la vida que estamos atravesando no es levantar una pantalla de humo, no es levantar un muro de indiferencia a lo que está sucediendo, como muchos creen que eso es lo que Dios manda. No. La solución tampoco es suprimir las emociones, sino que la solución que Pablo nos va a dar en Filipenses 4:4 es redimir las emociones. Dejar que las emociones sean gobernadas por la verdad de Dios. Y es cierto que a medida que una persona va creciendo, a medida que una persona va madurando,
Uno va aprendiendo a controlar sus emociones. No es común que una persona de 20 años se comporte como un nene de 2. Nosotros esperamos que una persona de 20 sepa controlar sus emociones, que sepa no explotar en todo momento ante los cambios, ante cada estímulo desordenado. Y en ese sentido sí, es cierto, crecer implica aprender a no vivir controlado por las emociones. Eso implica crecer. Pero controlar las emociones no es lo mismo que anestesiar las emociones. Y mucho menos sustituir las emociones por indiferencia. Porque cuando nosotros reducimos la vida cristiana a no sentir nada, algo profundamente bíblico se ha perdido. El propio apóstol Pablo enseña acerca de esto. Por ejemplo, él en Romanos capítulo 9, versículo 2, él confiesa tener, escuchen, gran tristeza y continuo dolor en su corazón por aquellos judíos que todavía no habían venido a Cristo Jesús. O sea, en la Biblia encontramos a un hombre que nos dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos, y en Romanos 9:2 nos dice, tengo profunda tristeza y continuo dolor. O sea, noten que Pablo no suprime las emociones. Noten que Pablo no anestesia las emociones. Las emociones tienen su lugar. Pablo no está diciendo tenemos que sacar una carita feliz en todo momento, artificial, levantar una pantalla de humo y ser insensible a lo que está sucediendo. Eso no es la solución bíblica. Incluso en 2 Corintios capítulo 6, 2 Corintios capítulo 6, vemos esta tensión de nuevo. 2 Corintios 6, donde Pablo dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro vituperio, o nuestro, ministerio no sea vituperado, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Y en el versículo 4 de 2 Corintios 6 empieza a hablar de las tribulaciones, de las necesidades, de los azotes, empieza a hablar de caminar en bondad, en el Espíritu Santo, versículo 6, en palabra de verdad, versículo 7, por honra y por deshonra. Y noten lo que dice en el versículo 10. Como entristecidos, mas siempre gozosos. ¿Ven eso? 2 Corintios 6, 10, Pablo precisamente llega a decir que él puede estar entristecido y al mismo tiempo siempre gozoso. O sea, el gozo cristiano no niega el sufrimiento. El gozo cristiano no minimiza el sufrimiento, no ignora las circunstancias. El gozo cristiano reconoce el sufrimiento. El gozo cristiano enfrenta y atraviesa las circunstancias con los ojos puestos en una verdad mayor, en una realidad mucho más grande. Por tanto, así como el gozo no puede definirse simplemente como una emoción pasajera, tampoco el gozo puede reducirse a una decisión que está desprovista de los afectos del corazón. El gozo es un deleite profundo que puede, según la Biblia, coexistir con lágrimas reales. Y el mismo Señor Jesucristo enseña acerca de esto, y Él lo dejó claro. Acompáñenme en Juan capítulo 16. En Juan capítulo 16, Él está preparando a sus discípulos para su partida. Y me encanta este pasaje porque Él no les promete que va a haber ausencia de tristeza cuando se vaya, pero sí les promete una transformación. Juan capítulo 16, versículo 20. Juan 16, 20. Escuchen las palabras de Jesús. Se está dirigiendo a sus discípulos. Su partida se avecinaba y dice, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis. Noten que no les dice que ahora en adelante la vida iba a ser un camino lleno de rosas.
Vosotros lloraréis y lamentaréis, el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza, ¿qué pasará? Se convertirá en gozo, les promete una transformación. Escuchen lo que sigue adelante, dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros, noten la ilustración, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Cristo no les prometió la ausencia de tristeza, les prometió la transformación de la tristeza. Cristo no solo está describiendo un simple cambio de perspectiva intelectual, no. Él está describiendo aquí una experiencia tan real, dice, como el dolor del parto y tan intensa como la alegría que sigue al nacimiento de un hijo. Entonces, si el gozo cristiano no involucra el corazón, las palabras de Cristo perderían todo su peso, no tendrían sentido. Y todo esto a nosotros nos lleva a la siguiente conclusión, hermanos, de que Dios no solo gobierna nuestras acciones, Dios también gobierna nuestras emociones. Dios también gobierna nuestros afectos. Y por esta razón, la ausencia constante, la ausencia persistente de gozo no puede explicarse únicamente por mi temperamento, no puede explicarse únicamente por mi personalidad o por las circunstancias por las cuales yo estoy atravesando. El gozo es una condición espiritual que, o mejor dicho, la falta de gozo es una condición espiritual que debe ser examinada a través de la Biblia, que debe ser confrontada por la palabra de Dios. Porque el creyente puede estar triste, el creyente puede estar quebrantado, el creyente puede estar afligido, pero el creyente nunca puede instalarse cómodamente en una vida que no se deleita en Dios sin desobedecer un mandato divino. Vivir sin gozo es una afrenta contra el Dios que nos manda a regocijarnos. Es un pecado y debe confrontarse. Ahora, si el primer elemento del pasaje, volvemos a Filipenses 4, si el primer elemento del pasaje nos confronta a nosotros con la realidad ineludible del mandato, el segundo elemento que vamos a ver va a ensanchar el alcance absoluto que tiene este mandato. Porque noten que Pablo no solo manda a regocijarnos, Pablo también define la magnitud del mandato. Y ese es el segundo punto. Vimos el mandato, el gozo es un mandato. Ahora veamos la magnitud del mandato. Y este segundo elemento queda encapsulado en una sola palabra. ¿Cuál es esa palabra? Siempre. Siempre. Pablo no dice regocijaos cuando sale el sol. Regocijaos cuando llega el aumento. Regocijaos cuando tenemos el nuevo auto. Pablo dice, regocijaos siempre, siempre. Es decir, el mandato no es ocasional, no es estacional, no está condicionado por nada, no se limita solamente, como dije al principio, a esas estaciones favorables de la vida, cuando recién nos casamos y todo parece que va bien. Ni tampoco el gozo está reservado a esas etapas particularmente dulces. No es, como dije, un plus emocional que a veces tenemos y a veces no tenemos. No, el apóstol acá exige un mandato que es continuo, siempre, un mandato que es persistente, un mandato que es sostenido a lo largo del tiempo. Y acá vuelvo a repetir lo que dije al principio, el gozo cristiano no es algo intermitente, no, es una marca permanente de la vida que tenemos en Cristo Jesús. Pablo lo vuelve a repetir en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16. Siempre estad gozosos siempre. Esa es la idea. Y sí, esta es la parte del sermón donde
surgen las objeciones más comunes, ¿no? Porque alguno puede decir y decir, Lucas, yo entiendo que Dios manda a regocijarnos, pero siempre. Siempre, siempre. Incluso ahora. Incluso en estas circunstancias por las cuales tú no estás atravesando. ¿Y saben cuál es la respuesta de Pablo? Sí, siempre. No hay que estudiar el griego acá. Siempre. Siempre significa siempre. Y nos manda a regocijarnos siempre no porque la vida sea fácil, ni porque las circunstancias sean benignas, sino porque Dios es soberano. El Salmo 115, versículo 3 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Es decir, el mismo Dios que ordena nuestro gozo, Él conoce perfectamente nuestras circunstancias, no solo porque Él las observa desde el cielo, sino porque Él gobierna la tierra y ha determinado que nosotros pasemos por estas circunstancias en su sabiduría divina. Noten lo que dice Lamentaciones. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y también lo bueno. Él gobierna nuestras circunstancias. Él conoce por lo que estamos pasando. Entonces, el mandato de Dios no es que proviene de un Dios que sea insensible a nuestras circunstancias, un Dios que sea ignorante de lo que estamos atravesando, no. El mandato proviene de un Dios que reina soberanamente sobre cada detalle de la vida del creyente, incluso sobre aquello que hoy más nos duele. Precisamente porque Él sabe lo que estamos viviendo. Él sabe lo que estamos atravesando. Y nada escapa de su gobierno. Y porque Él sabe lo que estamos atravesando y porque nada escapa de su gobierno, Él nos manda a regocijarnos siempre. Y además noten, si volvemos a Filipenses 4, que la autoridad de este mandato se refuerza aún más cuando nosotros consideramos desde dónde fue escrito. ¿Desde dónde Pablo estaba escribiendo estas palabras? Como mencioné en la introducción, Pablo no está hablando desde una posición teórica. Pablo no estaba escribiendo estas palabras desde la comodidad de un retiro espiritual en calma ahí a orillas del río. No. Pablo está escribiendo regocijaos en el Señor siempre desde una prisión en Roma. Vigilado constantemente, limitado en su movilidad y bajo amenaza constante. Y aún así, en medio de eso, en medio del dolor, insiste en que el cristiano debe regocijarse siempre. Esto quiere decir que el gozo cristiano no está anclado a las circunstancias, no está anclado en lo visible, no está anclado ni siquiera en lo cambiante. El gozo está anclado en una realidad más profunda. Y esta es la realidad, que nuestro Dios reina por sobre todas las cosas. Él gobierna sobre todo. Y Pablo sabía exactamente por lo que los filipenses estaban pasando. No tenemos tiempo para verlo, pero en el capítulo 1, Pablo, por ejemplo, menciona que él tenía oponentes en el ministerio. Él habla del conflicto que tenía con ellos. Él reconoce las presiones internas y externas del ministerio. Él sabía también que su propio encarcelamiento en Roma podría haber sido una fuente de desaliento para estos cristianos en Filipos. Y a eso, si leemos en Filipenses 2:27, se le suma también la enfermedad casi mortal de Epafrodito. O sea, Pablo no está hablando desde la ignorancia. No es que a Pablo le
le faltaba tacto pastoral. No. Lo que lleva a Pablo a escribir este mandato es discernimiento. Discernimiento espiritual. Él entiende que precisamente y especialmente en medio de la adversidad, el gozo es una necesidad crucial para el cristiano. Vital para el cristiano. Por eso es que el Nuevo Testamento insiste en el mismo patrón una y otra vez. ¿Se acuerdan Santiago? Capítulo 1, versículo 2. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En diversas pruebas, porque las pruebas no son siempre las mismas, son diferentes. Pero la respuesta del cristiano siempre tiene que ser la misma. Pablo escribe en Romanos 5:3, nosotros nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos en las tribulaciones. Y Pedro, en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 13, él manda a los creyentes a regocijarse en la medida en que son partícipes de los padecimientos de Cristo. O sea, el gozo bíblico no elimina la aflicción. El gozo bíblico no niega el dolor, pero sí el gozo bíblico coloca el sufrimiento bajo el señorío de Cristo. Bajo el señorío de nuestro buen Dios. Es una confianza inquebrantable en que Dios lo gobierna todo. Entonces noten que la magnitud de este mandato redefine nuestra vida cristiana. Toda nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque el creyente nunca carece de razones para regocijarse. Nunca carece de razones para regocijarse porque no existe estación de la vida, por oscura que sea, que quede fuera del dominio divino. Dios lo gobierna todo, entonces toda circunstancia es razón de mi regocijo. El gozo no espera a que cambien las circunstancias, a que mañana me vaya mejor, a que encontremos un mejor trabajo. No, el gozo descansa en el hecho de que Dios reina en todas las circunstancias de la vida y lo hace con sabiduría. Él sabe qué es lo mejor. Él sabe si esta enfermedad es buena para ti. Si esta pérdida te va a asemejar más a Cristo. Él lo conoce. Por eso lo determina. Y en medio de eso nosotros debemos gozarnos. Debemos responder con una fe inquebrantable y firme en el hecho de que Dios reina. Del que Él nos conoce mejor. Y de que Él ha determinado que esto me sucediera. Entonces, hermanos, Dios reina en medio de la adversidad. El sufrimiento nunca está fuera del control de Dios. El sufrimiento no es que ocurre al margen de lo que Dios ha determinado. Nada de lo que te puede herir a ti sorprende al trono de Dios. Nada escapa del decreto divino. Isaías capítulo 45, versículo 7 afirma que Jehová forma la luz y crea las tinieblas. Que Él hace la paz, escuchen, y crea la adversidad. Jehová la crea. Crea las tinieblas y Jehová crea la adversidad. Dios gobierna incluso a aquello que nosotros no entendemos hoy ni deseamos tener mañana. Entonces, aún en medio de la prueba, el cristiano puede y debe regocijarse. Me encanta la manera en que lo expresa Habacuc. El profeta Habacuc en el libro... En el capítulo 3, versículo 17, él lo expresa con una claridad increíble. Él dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Me alegraré. Me gozaré. El gozo cristiano comienza allí, precisamente
donde el mundo cree que es imposible, en ese lugar, cuando todo apoyo se desmorona, cuando todo se cae, cuando no queda nada a lo cual aferrarse sino a Dios mismo, ahí está el gozo del cristiano. Entonces noten que el gozo es un testimonio público, es una declaración teológica para mí de que Dios sigue siendo suficiente cuando todo lo demás falla. Cuando las vacas no están en el corral, cuando las vides no dan su fruto, cuando Dios me quita mi salud. El gozo es un testimonio público de que Dios sigue siendo suficiente. Por tanto, no existe un gozo, o mejor dicho, no existe tal cosa como un cristiano que esté definido por la amargura permanentemente, con la cara larga. Porque la amargura, ¿qué hace? Niega la mano bondadosa de Dios. La queja constante es un testimonio abierto de que yo no confío en la bondad de Dios. No, el creyente se regocija siempre porque él sabe que Dios utiliza hasta el sufrimiento para nuestro bien. Él utiliza nuestro sufrimiento para su gloria. Romanos 8:28. A lo que aman a Dios, todas las cosas operan para bien. Entonces, la adversidad puede presionar, la adversidad puede debilitar, puede cansar, puede incluso hacer llorar al creyente, pero no puede destronar el gozo del creyente jamás. ¿Por qué? Porque Dios sigue reinando. Y mientras Dios reine, el gozo en el creyente no puede ser extinguido. No puede ser apagado. Ahora, sería un grave error pensar que el mayor peligro para el gozo está en la adversidad. Porque muchos piensan en la iglesia que ahí es la mayor prueba para el creyente, cuando pega la aflicción, cuando nos pega el dolor. Pero Dios no solo gobierna en la adversidad, escuchen, Dios también gobierna en la prosperidad. Y esto debe afirmarse con la misma urgencia con la que hablamos de la adversidad, porque aquí yo creo que yace un peligro incluso mayor que la adversidad. Cuando Dios llena la mesa, cuando Dios nos da salud, cuando hay estabilidad financiera y nos tomamos las vacaciones, cuando hay provisión abundante, cuando hay tranquilidad familiar, el corazón humano tiende a relajarse espiritualmente y a confundir el regalo con el dador del regalo. Y uno puede enamorarse de los dones y desplazar a Dios. Y la Escritura advierte con seriedad sobre este peligro en Deuteronomio capítulo 8. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 8, donde Dios previene a su pueblo, exhorta a su pueblo contra el orgullo espiritual que nace de una abundancia que tiende a olvidar a Dios. Deuteronomio capítulo 8. Versículo 11. Moisés escribe y dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda, escuchen, que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, plural, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios. Él que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que se sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Acuérdate de Jehová
tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Él te da el poder para hacer las riquezas. Entonces noten que el gozo cristiano en la prosperidad no consiste en deleitarse en las bendiciones, por más buenas que sean, sino en deleitarse en el Dios que está detrás de esas bendiciones. ¿O acaso nosotros llamaríamos amor a una esposa que ama más las joyas que su esposo le regala que al esposo mismo? ¿Llamaríamos nosotros eso amor? Eso no es amor verdadero. ¿Saben lo que es eso? Es idolatría revestida de agradecimiento. Revestida, disfrazada de gratitud. Hermanos, no permitamos que lo que Dios nos da suplente a Dios mismo. Las bendiciones nunca fueron diseñadas para ocupar el trono del corazón que solo le pertenece a Dios. Porque el creyente que solo se goza cuando todo está en orden, no vive por fe, vive por las circunstancias. Y eso es tan espiritualmente peligroso como vivir afanado, como vivir ansioso cuando todo está mal. Pablo ofrece el equilibrio perfecto en Filipenses capítulo 4, unos versículos después, versículo 12, él dice, yo sé vivir humildemente y sé vivir también cuando tengo abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, la prosperidad no es licencia para distraernos de Dios, para hacerlo a un costado, sino que la prosperidad es una oportunidad única para demostrar al mundo entero de que Dios es y siempre será nuestro mayor deleite. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Así, tanto en la adversidad como en la abundancia, el mensaje es el mismo. Dios reina, y porque Dios reina, el gozo no depende ni de lo que tenemos, ni de lo que perdemos, sino de quién gobierna nuestro corazón. Y tras haber considerado entonces el mandato del gozo y la magnitud del llamado, el texto nos conduce a una pregunta decisiva, a una pregunta final. Y esta es la pregunta, ¿cómo es posible regocijarse siempre? Ya sabemos lo que es el gozo, entendemos que no es indiferencia a las emociones ni las circunstancias, entendemos la magnitud siempre, pero la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo es posible regocijarse siempre? Y noten que la respuesta de Pablo es breve, pero determinante. El apóstol, en Filipenses 4:4, especifica cuál es el objeto de ese gozo. Pablo, ¿qué dice? Regocijaos en el Señor. Regocijaos en el Señor. Y esa pequeña frase, en el Señor, provee la clave interpretativa de todo el pasaje. Acá está. Aquí se encuentra el único motivo que hace posible obedecer una orden tan absoluta. Y este es el tercer elemento del pasaje. Vimos el mandato del gozo, vimos la magnitud del mandato y ahora veamos el motivo. ¿Cuál es el motivo del gozo? ¿Cómo es posible regocijarse siempre? Y en realidad este elemento es el que sostiene a los otros dos. Es tan fundamental, es tan clave. Pablo dice, una persona puede regocijarse bíblicamente hablando siempre que tenga a Cristo. Siempre que tenga a Cristo. O dicho de otra forma, el gozo cristiano está inseparablemente ligado con Cristo. ¿A quién es Él? A lo que Él ha hecho y a lo que significa estar unidos a la persona de Cristo. Todo gozo que no esté arraigado en Cristo puede producir alivio, claro que sí. ¿Puede producir placer? Claro que sí. ¿Puede producir entusiasmo? Sí, pero siempre será momentáneo. Siempre será momentáneo. Pablo acá está hablando de un gozo que se da a conocer, que brota, que fluye siempre, que no tiene fecha de expiración.
Hay muchos que buscan el gozo en sustancias que alteran el ánimo, ¿o no? Toman alcohol y ¿saben qué? Se sienten felices. Pero solo por un momento. Es decir, su gozo dura lo que dura la botella. La botella se acaba y con ella se acaba el gozo. Proverbios habla de esto. Anótenlo, Proverbios 23, del 31 al 32. Y hay otros que buscan el gozo, ¿saben dónde? En el trabajo. En la productividad, en el reconocimiento profesional. Y claro, mientras el cuerpo responde y el éxito en el trabajo acompaña, ¿qué hay en mí? Una sensación de satisfacción, de alegría. Pero llega el día, y siempre llega, en que el trabajo se pierde. En donde la salud falla. En donde la energía se agota. Y entonces, ¿qué pasa? El gozo desaparece. Y junto con la desaparición del gozo, también se desvanece el sentido de la vida para esa persona. ¿Por qué? Porque había anclado su gozo en el lugar incorrecto. En el trabajo. Y Eclesiastés habla de esto. Eclesiastés 2, del 22 al 23, anótenlo y léanlo después. E inclusive hay cosas legítimas que pueden convertirse en sustitutos peligrosos para el gozo verdadero. ¿Saben cuál es uno de ellos? El ministerio en la iglesia. El ministerio puede ocupar el lugar que solo Cristo tiene que ocupar. Y hay personas cuyo ánimo depende más de lo que hacen en la iglesia, del reconocimiento que obtienen o de la aprobación de otros que de Cristo mismo. Pero ¿qué pasa? Cuando surgen los conflictos, cuando surge la corrección, cuando hay olvido, cuando hay rechazo, el gozo se evapora. Se va, desaparece. Por esta razón, Pablo insiste 2 veces a regocijarnos siempre ¿en quién? En el Señor y en nadie más. Porque nada ni nadie satisface como Cristo. Él es el único objeto de gozo que jamás se acaba y que nunca nos falla. Ni siquiera la muerte puede separarnos de Cristo, dice Pablo en Romanos 8. Ni siquiera la muerte. Pero para poder gozarse en Cristo, es fundamental tener una relación genuina con Cristo. Genuina con Cristo. Hay muchos que carecen de gozo porque nunca han comprendido realmente su propia pobreza espiritual. Jesús mismo lo dijo en el Sermón del Monte. ¿Quiénes son los bienaventurados? ¿Quiénes son los felices? ¿Quiénes son los gozosos? Los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, dice Mateo 5:3, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto significa que las únicas personas que pueden regocijarse verdaderamente son aquellas que han sido vaciadas de su propia autosuficiencia. Aquellas que reconocen su pobreza espiritual. Nadie puede deleitarse en Cristo mientras siga confiando en sí mismo. A mí me encanta la manera en que lo expresa Martin Lloyd-Jones, uno de los expositores más grandes del siglo XX. Él dice, escuchen, la única forma de ser felices en Cristo es ser desesperadamente infelices sin Él. Esa es la única forma de ser felices. Si tú quieres estar lleno de gozo, tú debes estar completamente vacío de tu suficiencia. Debes verte a ti mismo como un miserable, como un necesitado. Debes saber que nada de lo que hagas puede salvarte, nada puede sostenerte, sino que tú debes ir a Cristo en absoluta pobreza espiritual. Entonces, acude hoy al Calvario, pero acude con manos vacías. Entrégate por completo a la misericordia de Jesús. No traigas méritos, no traigas logros, no traigas excusas. Porque si traes algo en tus manos, jamás podrás ser lleno de Cristo. Ven a Cristo.
Ven a Cristo sin nada y entonces conocerás el gozo de la salvación. Humíllate, reconoce tu bancarrota espiritual, clámale a Cristo para salvación. Y entonces verás qué bueno es tener a Cristo de tu lado. Qué maravilloso es Jesús. Y que no hay nada que la vida pueda darte ni la muerte pueda quitarte que no encuentres en Cristo Jesús. Él es superior a todo. Él es más grande que todo. Ven a Cristo. Y si bien el gozo cristiano solo es posible cuando existe esta relación genuina con Cristo, eso no significa que todo creyente experimente un gozo de manera constante, de manera ininterrumpida. Hay personas que su problema no es que no tengan una relación con Cristo, la tienen una relación genuina. Hay creyentes verdaderos que carecen del gozo de la salvación no porque no tengan a Cristo, sino porque no están caminando correctamente con Él. O sea, su problema no es la ausencia de la salvación. Su problema es que tiene una comunión dañada. ¿Hay una relación? Sí. ¿Es real? Sí. Pero está afectada por el pecado. Cristo no se ha ido, Cristo está ahí, pero el deleite en Cristo se ha debilitado. Y el propio contexto de Filipenses lo demuestra. Noten, Pablo, en el versículo 2 de Filipenses 4, él se ve obligado a exhortar. Imagínense la escena, ¿no? Él está exhortando públicamente, porque las cartas en la antigüedad eran leídas públicamente. Pablo se ve obligado a exhortar, en el versículo 2 de Filipenses 4, a dos mujeres, a Evodia y a Síntique. Dos mujeres que no eran inconversas, eran dos mujeres creyentes. De hecho, vean lo que dice el pasaje, eran dos mujeres fieles, colaboradoras en el Evangelio. Amaban a Cristo. ¿Y cuál es la exhortación? De que sean de un mismo sentir. Había conflicto entre ellas. Noten que Pablo no está cuestionando la fe de Evodia, no está cuestionando la conversión de Síntique, no está cuestionando el lugar de ambas en Cristo Jesús, pero es evidente que su conflicto, producto del pecado, había dañado la comunión entre ellas y como resultado había sofocado también el gozo de ellas. Y el ejemplo de estas dos mujeres tiene que servir de advertencia para nosotros hoy. Es cierto, el pecado jamás puede romper la unión que un creyente tiene en Cristo Jesús, porque esa unión descansa en la obra perfecta del Salvador y no en el desempeño que yo tenga como cristiano. Yo estoy seguro en las manos de Cristo, dice Juan capítulo 10, y en las manos del Padre. Hay una doble aseguranza, nadie nos puede arrebatar de sus manos. Sin embargo, la Escritura también enseña que el pecado puede interrumpir mi comunión con Dios. Puede nublar mi conciencia, puede apagar mi gozo. Por eso es que Pablo en Efesios, capítulo 4, versículo 30, dice, no contristéis al Espíritu Santo. No lo contristéis. ¿Saben por qué al Espíritu? Porque el Espíritu Santo es aquel que produce el gozo en la vida del creyente. Gálatas 5, versículo 22. El fruto del Espíritu es amor, ¿qué? Gozo. Gozo. Entonces, Pablo dice, no vayan contristando al Espíritu. Porque cuando su obra es resistida, cuando el pecado es tolerado, cuando el pecado es justificado, cuando el pecado es encubierto, el gozo no florece. No importa cuánto riegues tu corazón, jamás producirá ese corazón el fruto del Espíritu. Tú puedes añadir disciplina externa, tú puedes añadir mucha actividad religiosa, tú puedes incluso revestir tu lenguaje con palabras piadosas, pero mientras el pecado en tu corazón no sea confrontado y abandonado, el gozo será y se irá marchitándose. No porque Dios sea severo, sino porque Dios es santo. Y el gozo del Señor no coexiste con una conciencia que está endurecida, con un corazón que tolera el pecado. De modo que esta mañana te insto, te animo a que no solo te asegures a estar en Cristo Jesús,
sino que también te asegures a que estás caminando correctamente con Cristo. Evalúate, examínate. Si tu vida carece de gozo, el problema no está en Cristo, el problema está en ti. Si deseas el gozo del Señor, tú debes arrepentirte de tu pecado. No te rehúses a soltar aquello que sabes que desagrada al Espíritu Santo. Déjalo ir. Jesús fue claro. En Mateo capítulo 6, versículo 24, Él dijo, ninguno puede servir a dos amos. Ninguno puede servir a dos señores. ¿Por qué? Y acá está la razón. O aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Escucha, tú no puedes abrazar al pecado y al mismo tiempo disfrutar del gozo del Señor. O estimas a Cristo o estimas a tu pecado. Pero no puedes estimar a ambos. El Espíritu jamás bendecirá aquello que Cristo murió para destruir. Cristo entregó su vida para que tú puedas morir al pecado. Y no solo para que mueras al pecado, sino para que vivas, dice Romanos 6, en novedad de vida. Para que tengas una nueva vida, que ya no esté dominada por el pecado, que ya no esté gobernada por los viejos hábitos que te solían caracterizar. Y esto es maravilloso. Porque, escuchen bien, esto significa que aun cuando has caído, puedes regocijarte. Y uno dirá, ¿cómo es eso posible? Claro, aun cuando has fallado, tú puedes regocijarte. No por el pecado, sino porque el gozo para el cual fuiste salvado no es irrecuperable. No es irrecuperable. Juan declara lo siguiente en 1 Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, si tú, o mejor dicho, si verdaderamente el Espíritu Santo mora en ti, tú no te quedarás para siempre en tu pecado. Juan 16 habla y dice que el pecado, que el Espíritu convence de pecado, de justicia, de juicio. Entonces, si realmente tú has nacido de nuevo y el Espíritu Santo habita, mora en tu corazón, aunque hayas fallado, ¿sabes qué? Volverás a Cristo. Volverás a Cristo. Y al volver, descubrirás que ya estás lavado, que ya estás limpio, que ya estás aceptado. Y entonces te regocijarás, no porque tu pecado fue pequeño, sino porque su gracia es mayor. Y tú volverás a descubrir que Cristo es más grande de lo que recordabas y más dulce que cualquier falsa satisfacción que el pecado te prometió. Su amor, su misericordia y su compasión te levantarán incluso desde el fracaso más profundo. Desde el fracaso más rotundo, porque en la cruz siempre hay perdón disponible para el pecador arrepentido. Gloria a Dios por eso. Entonces puedes regocijarte en todo momento. Puedes regocijarte en la obediencia y también en el fracaso. Regocíjate en la fidelidad y también en la restauración. Regocíjate en la vida y aún frente a la muerte. No importa lo que te esté sucediendo hoy. No importa cuán profunda haya sido tu caída. No importa cuán pesada sea la culpa que tengas, mientras Cristo viva y Él vive para siempre, el gozo nunca está fuera de tu alcance. Nunca está fuera de tu alcance, aún desde el quebranto del arrepentimiento, aún desde las cenizas de la caída, tú puedes levantar la mirada, clamar a Dios para salvación y volver a gustar el gozo para el cual fuiste redimido. El gozo cristiano no descansa en la constancia de tu fidelidad. El gozo cristiano descansa en la fidelidad perfecta de Cristo. Y como Cristo nunca falla, y nunca fallará,
nunca tendrás razones para no regocijarte en Cristo. Él es nuestro mayor tesoro, el gozo de nuestra salvación. Oremos. Padre, venimos a ti con corazones agradecidos, con corazones gozosos, al poder recordar y estudiar este mandato que tú nos das. Este mandato que no es capricho de Pablo, sino que viene de parte tuya, de que el cristiano se goce en todo momento. Oh Dios, tú mejor que nadie sabes las circunstancias por las cuales estamos atravesando, los momentos difíciles que nos tocan vivir hoy. Tú conoces las circunstancias, los conflictos, los fracasos. Tú sabes si el domingo por la mañana tenemos una sonrisa artificial. Pero si durante la semana tenemos un corazón que ni siquiera puede mirar al cielo, un corazón que estima más al pecado que a Cristo, un corazón que ha perdido y cuya comunión está debilitada contigo. Este es el día para hacer las paces. Hoy es el día de la salvación para aquel que todavía no puso su fe en ti, que no se ha arrepentido de su pecado. Y hoy es el día también para aquel que, aunque es una nueva criatura, está amargado por dentro. Se queja constantemente de todo. Vive con el ceño fruncido, con la cara larga. Y culpa a los demás y no se ve a sí mismo por lo que es. Oh Dios, recuérdale a esa persona que si es verdaderamente salva ya ha sido lavada, ya ha sido limpiada por la sangre de Cristo y que hay perdón de pecados para aquel que se arrepiente. Renueva nuestro gozo, anima nuestro corazón, para que podamos vivir vidas comprometidas a ti. No con una obediencia fría, amarga, pero una obediencia gozosa, algo que solo Cristo puede producir. Lo pedimos todo. Esto en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén.